esto de la vida buena se parece mucho a lo que llamamos felicidad, pero en un sentido más profundo, ¿no? La vida buena tiene que ver con una vida lograda, una vida que merezca la pena ser vivida, una vida digna, decimos a veces, y la pregunta por la vida buena es algo que en la filosofía se ha hecho desde el inicio, ¿no? Es una de las preguntas fundacionales de la ética, tiene que ver con preguntarnos cómo he de vivir y también cómo he de vivir con otros. Por tanto, es una pregunta ética, pero que también remite a la política. Sobre crisis ecosocial se ha escrito mucho, estamos todos, ¿no?, casi pensando ya en ese marco, o muchos en el ámbito académico también. Si tiene que ver algo con las necesidades y con la vida buena, con esa aspiración a vivir vidas buenas, es precisamente porque nos da el marco, ¿no? Podríamos seguir preguntándonos por muchos problemas filosóficos, como qué necesitamos para vivir bien, la pregunta de las necesidades y la de la vida buena de la mano, por tanto, como si estuviéramos en 1930. Pero eso sería una pregunta muy desenfocada, una pregunta completamente abstracta o más bien sacada, ¿no?, de su tiempo. Hoy nuestra época la define la crisis ecológica y social, la crisis ecosocial, y por tanto todos los problemas filosóficos también, pero también vitales como es este, que tiene los dos componentes, muy práctico, tienen que aterrizarse de alguna manera, y por tanto para mí solo tenía sentido pensar las necesidades o acercarme a este problema enorme desde ese enfoque, ¿no? Ponerles ese marco dentro de qué necesidades podemos satisfacer dentro de los límites que nos marca un planeta finito con recursos limitados como el que tenemos. Pues a que este concepto pasa con otros muchos, ¿no? pero en el de necesidades es muy claro que la historia de las necesidades, si queremos rastrearla, no podemos acudir solo a los libros de filosofía, no podemos acudir solo a los manuales de economía. Hay muchas veces, en función de qué escuelas, pues aparece en lugar de como necesidades como soberanía del consumidor, ¿no? Y las necesidades aparecen como necesidades que pueden satisfacerse a través de bienes que se compran en el mercado. Tampoco si acudimos, ¿no?, a la sociología y hablamos pues, con Baudrillard y otros del análisis de los objetos, ¿no?, qué representa un objeto que satisface una necesidad, ¿no?, como puede ser un teléfono móvil, por qué hay tan distintas marcas de coches, por ejemplo, qué añade ahí, qué necesidad, que no es la de desplazarse de un lugar a otro o llamar a alguien que está lejos, cubren pues, todos los componentes estéticos también y de marca, por ejemplo, que llevan todos estos productos asociados. Ahí encontramos algo sobre necesidades, en la antropología, por supuesto, como en las distintas culturas y momentos históricos pues, hemos encontrado formas distintas de satisfacer necesidades. Por tanto, en las necesidades y su estudio tenemos que recurrir necesariamente, diría yo, a ese conocimiento de varias disciplinas, y eso para mí es enriquecedor, es como trabajamos en el grupo de investigación en humanidades ecológicas, y a la vez creo que es lo honesto hacer. La diferencia entre necesidades y satisfactores viene de distintos autores. Para mí los fundamentales han sido el chileno Manfred Max Neef, que lo propuso ya en los 90 en un libro que se llama Desarrollo a escala humana, y el par de británicos Len Doyle y Ian Gough en su teoría de las necesidades humanas. Ellos hablaban ahí de distinguir, y a mí me parece que es fundamental, entre necesidades, como aquellas cosas universales que son imprescindibles para que cualquier ser humano nazca ahora o en Mali y en 2200 pueda alcanzar una vida buena. ¿Cuáles son esos mínimos, esos requisitos indispensables sin los cuales una vida buena es imposible? Eso serían necesidades finitas, universales, compartidas, por el hecho de ser humanos, ¿no? Y los satisfactores serían, decían ellos, y yo creo que hay que retomar esta distinción, las formas culturalmente determinadas de satisfacer necesidades. Es decir, que si la necesidad humana, porque somos animales muy poco equipados físicamente, es protegerse de las inclemencias del tiempo,
esto parece que lo compartimos por el hecho de ser seres humanos, el satisfactor de necesidad sería pues desde un castillo, una yurta, un edificio de apartamentos, una vivienda unifamiliar, un iglú, ¿no? En función de las características del terreno, pero también de las características sociales, ¿no? Si vivimos en grupos más grandes o más reducidos. Creo que esa distinción nos ayuda a ver qué satisfactores son insostenibles y nos rescata de alguna forma, nos permite rescatar las necesidades como aquello realmente importante, ¿no? A lo que tenemos que atender, quizá con otros satisfactores que sean más sostenibles y más justos, pero las necesidades están ahí y no son tantas, ¿no? Y eso es una buena noticia. La diferencia entre necesidades y deseos, claro, es una de las difíciles, ¿no? En inglés sigue habiendo todo este debate entre needs and wants, ¿no? y remite precisamente a esto. Cómo ponemos, ¿no? Cómo establecemos la frontera entre qué es lo auténticamente necesario, imprescindible para una vida buena y qué es aquello que también queremos, ¿no? Porque somos seres también de deseos, de preferencias, ¿no? y eso es atendible. En un mundo en plena crisis ecosocial es importante trazar algunas de estas distinciones o intentarlo aunque sea difícil, ¿no? La filosofía muchas veces se enfrenta con problemas complejos, no vamos a asustarnos ahora por esto. Una de las propuestas que a mí me parece que ilumina algo en ese debate es la de quienes sugieren que las necesidades son aquello que si no lo tenemos nos genera un daño, ¿no? Nos daña profundamente, ya sea no tener alimento o no tener libertad, porque necesidades hay de todo tipo, ¿no? No únicamente las metabólicas o fisiológicas, y la insatisfacción de un deseo, de una preferencia, lo que nos genera es frustración. Esa distinción entre frustración y daño efectivamente es complicada en algunos casos, pero creo que podemos ir trabajándola. Hay algunos ejemplos en los que lo vemos clarísimo, como es el de la alimentación, ¿no? Alguien que quiera comer todos los días un solomillo de vaca y no pueda hacerlo, por el motivo que sea, experimentará probablemente una frustración, es real que experimenta una frustración, pero diríamos que está en una escala muy distinta a alguien que no puede comer en todo un día. La necesidad es la alimentación y es así, si no podemos satisfacerla, nos genera un daño, ¿vale? Esta sería una de las distinciones que yo creo es útil retomar, repensar y seguir trabajando. Es cierto que en la de la alimentación quizás es más sencillo de ver que en otras, ¿no? Dónde está ese límite, pero creo que por ahí tendríamos que ir avanzando, precisamente porque en un mundo en crisis ecosocial o con recursos limitados, como queramos decirlo, ¿no? Con un planeta bastante magullado, no podemos contar con esa abundancia, ya quisiéramos, para satisfacer necesidades y también deseos, ¿no? Por ahí creo que puede iluminar algo. Realmente yo creo que el foco, ¿no? Que uno de los focos en los que pueden centrarse los debates sobre decrecimiento y algo que preocupa mucho cuando oímos esta palabra, ¿no? Sobre todo cuando la oímos quizá fuera, ¿no? de la universidad, en un público amplio que oye decrecimiento, tenemos asociado también el crecimiento al bienestar, ¿no? A la prosperidad y la noción de necesidades o una noción de necesidades como la que planteo en el libro, donde hago una propuesta, ¿no? También sintética ahí de una decena de necesidades humanas, lo que permite es ver cómo podríamos en un escenario de decrecimiento en materiales y uso de energía al que probablemente nuestras sociedades vayan, de todas formas, organicemos si queramos el decrecimiento o no, y sin embargo no se convierta en un escenario de decrecimiento en lo importante, en las relaciones sociales, en nuestras aspiraciones, ¿no? a la felicidad, en el poder dedicar tiempo, ¿no? Desde a leer una novela hasta a preparar también los alimentos que vamos a comer después nuestra familia. Es decir, hay, yo creo, una aproximación de las necesidades que supone poner en el centro también la vida y su sostenimiento, hacer presente eso como algo importante,
que para el debate sobre decrecimiento pues yo creo que va bien de la mano, ¿no? Para no entender, como digo, que decrecimiento implica necesariamente alejarnos de la prosperidad, del bienestar y por tanto de la felicidad, ¿no? Para mí conectar las necesidades con la vida buena tiene también que ver con eso.